la parte endocrina. Entonces el parto se maneja en dos etapas, dos grandes manejos, que son la parte endocrina y otra mecánica. La mecánica es la que está acá. La endocrina es la que vamos a empezar a hablar. Más si me acuerdo bien de la endocrina. Esta parte endocrina, pues estamos hablando de todos los mecanismos hormonales que interfieren aquí en este proceso de parto. Dentro de esos tenemos hormonas como el cortisol, tenemos la ACTH, o adenocorticotrópica, tenemos estrógenos, tenemos la relaxina, tenemos prostaglandina, dentro de las hormonas que participan y actúan directamente aquí en esta parte de. Entonces vamos a hablar sobre cómo funciona cada una de ellas, cómo trabajan durante el parto, cómo van trabajando a medida que ellos van avanzando. Entonces, ay, ya me he borrado. Yo había mandado el email. Entonces, ¿cómo inicia el proceso del parto? Nosotros sabemos, bueno, y progesterona, nosotros sabemos que el mantenimiento de la preñez, la gestación, está enmarcado por una hormona principal, que es la progesterona. Y esta progesterona es secretada principalmente por dos órganos. En la primera instancia, lo tenemos por el ovario, y dentro de ese ovario pues lo tenemos por el cuerpo lúteo. En la vaca, este cuerpo lúteo es el que suministra la progesterona completamente durante los 3 primeros meses. O sea, los 3 primeros meses solo el ovario. Después de esos 3 meses, o sea, hablemos del cuarto hasta no hablemos de meses, porque me gustan los 3 meses. Manejemos aquí los primeros 90 días. Y a partir de los 90 hacia adelante, hasta los 284, pues también viene en combinación con este señor ovario, no puede mantener la gestación completa, entonces requiere ayuda del útero. Entonces los dos órganos que me mantienen liberación o mantenimiento de la presión por parte de esto, del cuerpo lúteo y parte del útero. Lo ayuda, pero este cuerpo lúteo siempre va a durar eliminando progesterona para mantener la presión. Pues ya como sabemos eso, entonces hay algunas cosas que ocurren dentro del feto, ¿sí?, que empiezan a generar algunos problemas de esto. Entonces resulta que en el último tercio de gestación, ocurre en el feto que es donde aumenta de tamaño. En todas las especies vamos a ver que en el último tercio de gestación es cuando se desarrolla el feto en su totalidad, ¿sí? Los 2 primeros tercios pues es simplemente una formación de órganos y todo eso, y en el último tercio es el mayor desarrollo de ese feto. Resulta que cuando ocurre esto, cuando ya aumenta demasiado el tamaño del feto, ¿sí?, cuando este señor tiene un tamaño muy grande, se le empiezan a complicar las cosas a él, ¿sí? Y resulta que a nivel de la placenta no alcanza
o no suple por completo los requerimientos nutricionales de este señor. ¿Sí? No estoy diciendo que lo va a dejar aguantando hambre ni nada de eso, ¿sí? Sino que se está viendo cómo ha afectado, como que este señor, este man ya está muy grande para él poder alcanzar a dar todo lo que requiere y de pronto que pueda seguir aumentando de tamaño. Entonces, el primer problema ocurre aquí. Este señor feto está muy grande y la placenta no alcanza a suplir las necesidades nutricionales de él. Y entonces este señor entra en un estrés fetal. Empieza con un estrés fetal este señor, la cría que entra. Y este estrés fetal, entonces se va para una glándula que se llama el hipotálamo. Y este señor activa la hipófisis. Y esta señora activa la glándula suprarrenal. Y esta señora glándula suprarrenal pues genera la liberación de cortisol. Y por eso es que el cortisol fetal es el que se empieza a aumentar, ¿sí? Cuando hay estos aumentos de estrés fetal aquí, ¿sí? Entonces ocurre eso, esta activación hipotálamo, hipófisis, adrenal fetal, ¿sí? Es toda la activación que ocurre aquí. Entonces empiezan estos señores a aumentar de tamaño. Resulta que este cortisol afecta a la placenta, principalmente ahí los placentomas. ¿Sí? Afecta a los placentomas. Entonces este cortisol, o aquí a nivel también, una vez que se sensibiliza esa placenta, entonces también empieza a liberarse liberación de estrógenos. Estos estrógenos son liberados por acción de la y alguien que me busque algo relacionado con estrógeno, pregnenolona. Afecta a la placenta, pero principalmente los placentomas. A la placenta, principalmente los placentomas. La liberación de estrógenos por parte de la placenta. No, aquí. No, la pregnenolona es un corticoide. Es algo relacionado con pregnenolona. No, arriba del valle sí me lo pendiente acá. No puedo preguntar fácil. No, porque es que hace rato que no veo. No trabajaba eso, tranquilo. ¿Qué ocurre acá? Estos estrógenos que son liberados, ¿cómo? Estos estrógenos que son liberados aquí, pues empiezan a producir o aumentar la oxitocina. Empiezan a liberar oxitocina porque se empieza a aumentar la oxitocina. Poco a poco. Esto ocurre, toda esta vaina ocurre aproximadamente 10 días antes del parto. Empieza más o menos todo este proceso que yo antes del parto. Que salen esos estrógenos. Entonces empieza la liberación de oxitocina. ¿Sí? Y resulta que esta oxitocina también se va para la liberación o empiezan a aumentar los niveles de prostaglandina. Y esto pues aumenta o hace que se disminuyan los niveles de progesterona. Todo ese mecanismo empieza a desencadenarse aquí automáticamente. Cuando empieza a sensibilizarse aquí la placenta por acción de esto, ¿sí?
aquí cuando empieza a sensibilizar toda esta área, empieza también una vaina que se llama desprendimiento o pérdida de se me está olvidando todo el pedacito este. Del colágeno. Ahí fue donde me encontré. Pero empezamos a perder. En la placenta. Empiezan los hombres a buscar este viejo. Entonces, empieza a perderse el colágeno. El colágeno es el que permite la unión, ¿sí?, entre la carúncula y el cotiledón, ¿sí?, y ese colágeno se empieza a desprender. Se empieza a desprender aquí en este caso. Resulta que la oxitocina que se ha empezado a liberar acá, ella genera una mano de flecha. Esta señora empieza a generar vasoconstricción. Esas fibras de colágeno que son las que están adheriéndose aquí empiezan a perderse, y fuera de eso se empieza a perder la circulación a nivel de los placentomas, entonces se empieza de una vez a desprender mucho más fácil. Normalmente ocurre eso, entonces se empieza a desprender, no hay suficiente líquido y se empiezan a desprender ahí un poco por vasoconstricción adicional a esto. Y la oxitocina pues requiere, bueno, aquí ya los estrógenos también tienen mucho que ver con esta oxitocina, porque ellos aumentan los canales de calcio. Los estrógenos activan los receptores para la oxitocina, ¿sí? Los estrógenos activan los receptores para oxitocina. Si no hay suficiente estrógeno, la oxitocina se libera muy poco, o si hay suficiente oxitocina, no va a haber contracciones uterinas. Y adicional a esto, pues también esta señora oxitocina participa en la contracción uterina. Por eso es que a veces cuando, por ejemplo, las vacas o algún animal no puede, o sea, tener contracciones, se le aplica la oxitocina. Sí, pero, porque si es una vaca que ya lleva mucho tiempo, está cansada, les lleva mucho rato el útero venía haciendo fuerza, y usted le aplica oxitocina, muy probablemente no le va a servir, ¿sí? Usted tiene que primero aplicar estrógenos para que se sensibilice ese útero, y después aplicarle calcio para que le dé, aumente los canales de calcio y permita el paso de esta oxitocina. Si no van combinados los tres, no va a funcionar. Si usted tiene una vaca que no ha podido parir, que se está enamorada y ya está cansada y usted le aplica oxitocina, no le va a hacer nada, porque muy probablemente los estrógenos no están. Pero para que esto funcione, para que esos estrógenos funcionen, tienen que haber por lo menos 4 horas de sensibilizado el útero para que la oxitocina pueda funcionar. O sea, si usted hace un tratamiento para eso, tiene que aplicar estrógenos primero y esperar por lo menos 4 horas para que la oxitocina funcione. Y adicional, dentro de esas 4 horas, pues le va aplicando calcio. El calcio sí trabaja inmediato, entonces no habría lío ahí en ese caso. Deja los depósitos de calcio ahí en circulación y mientras tanto espera que funcionen. Ya hay sensibilización uterina, de una la oxitocina trabaja. Y aquí sí hay un estímulo directamente por contracción de músculo liso, ¿sí? Contracción uterina de músculo liso. ¿Sería calcio, estrógeno y oxitocina? ¿Señor? No, que sería calcio, estrógeno y oxitocina, ¿no? Sí, pero tienen que estar al tiempo todos para que funcione. Entonces, esto es el mecanismo endocrino, cómo funciona, cómo se desencadena el parto. Cómo se empieza a desencadenar el parto a nivel fetal. Entonces empezamos a ver que se empieza a bajar la progesterona a medida que la prostaglandina aumenta un poco, ¿sí? A medida también que los estrógenos aumentan un poco. Y acá, a medida que empieza a aparecer esto, voy a sacarle otra fecha por ahí. Aproximadamente, no hace parte de ellos dos, pero actúan cuando ellos están trabajando. Y es la relaxina. Empieza a trabajar como al tiempo, ¿sí? Y esta relaxina lo que hace es disminuir la contracción de los ligamentos pélvicos.
¿Qué vamos a ver en la vaca? Si esos ligamentos que están sosteniendo toda la parte muscular ahí se relajan, se empiezan a soltar, ¿sí? Entonces se empieza a ver como más huesuda la vaca, se empieza a ver como que se volvió como huesuda. Entonces hay, pues dependiendo del sitio donde ustedes van a encontrar, pues mucha gente le va a decir, la vaca se quebró, ¿sí? O la vaca está quebrada porque se le ven como movimientos ahí a nivel de la cadera. Entonces eso significa que los ligamentos pélvicos están completamente relajados. Y eso lo hace ella, ¿sí? Permitir esa relajación ahí para que funcione, para que eso se dilate. La dilatación aquí de estos ligamentos y junto, estos no solo ligamentos, también el cervix, ¿no? Para que esto funcione también tienen que estar metidos estos estrógenos, ¿sí? Estos estrógenos tienen que estar metidos aquí para que haya dilatación cervical también, ¿sí? Empiezan a ver esto, si no hay, no funciona. Siempre los estrógenos tienen que estar metidos aquí en esta fase. Entonces, eso es más o menos la parte endocrina, cómo funciona el sistema endocrino, cómo funciona el parto en esta parte. Profe, bueno, y ahí ya ha parido la vaca, o bueno, la llevo eso, y cuando hay retención de placenta, profe, hormonalmente, bueno, endocrinamente, ¿por qué se da la retención de placenta? Mire, hay una cosa que ocurre, bueno, hay muchos factores que pueden generar una retención placentaria. Pero digamos en la parte endocrina. Por lo general influyen más los minerales, ¿sí? Porque que falte una u otra de las hormonas no es tan común, ¿sí? No es tan común que ocurra, eso ocurre más cuando hay deficiencias nutricionales. Cuando hay deficiencias nutricionales, por ejemplo, el principal mineral que actúa en la retención placentaria, ¿saben cuál es? El selenio. El selenio es el principal factor que influye en la retención placentaria. Si hay un poco selenio, lo más seguro es que van a tener problemas de retención placentaria. Cuando empieza a fallar eso, ¿sí? Muchas veces esta oxitocina resulta que cuando hay movimientos peristálticos, ¿sí? Movimientos de contracción del músculo liso, y la oxitocina empiezan desde la punta del útero. ¿Cómo va? No es tan común, pero puede influenciar también algo. No es que sea definitivo. Es más fácil de que incluya una deshidratación que sí me genera una retención. ¿Qué ocurre con la oxitocina para que haya desprendimiento de placenta? Resulta que aquí tenemos el útero en la vaca. La placenta hace esto. Vamos a mantener toda la placenta. La contracción va hacia acá. ¿Sí? La contracción por acción de oxitocina. Entonces se empiezan a desprender primero acá. ¿Sí? Que se empiezan a desprender estos placentomas, se empiezan a desprender primero de aquí para allá. ¿Sí? Entonces a veces esto puede fallar y quedar de pronto desprendido aquí, pero no hay forma de que se desprenda el resto. Entonces esto ocurre en casos de muy poca deficiencia de oxitocina. Entonces, la oxitocina funciona de esta forma para que pueda permitir la salida, ¿sí? Y no que eso vibre y no sabe para dónde va a vibrar. Es la idea, es que vibre hacia acá. Por eso se desprende primero y después se cae. La acción de los minerales hace que esta se quede pegada, ¿sí? Se quede pegada y no se desprende. Las fibras de colágeno no se desprenden tampoco. La acción de un poco de oxitocina tampoco permite desprendimiento, entonces quedan ahí como pegados. Se pueden deshidratar por vasoconstricción, se deshidrata y queda pegado. Entonces, siempre que tengamos una retención placentaria, lo primero que tenemos que hacer es una hidratación. Hidratar muy bien hidratar la vaca para que esa hidratación llegue allá a los placentomas y se empiecen nuevamente como a llenar de líquido para que después esto se desprenda fácil. Y así trabajamos con calcio, trabajamos con estrógenos, trabajamos después con oxitocina o incluso con carbetocina, que es una
no análogo a la oxitocina, sino que tiene un poco más de fuerza, pero y es mucho más prolongada, no es tan cortita como lo hace la oxitocina. Entonces ahí me estaría trabajando de esta forma acá. Entonces, eso es la parte endocrina. ¿Sí? ¿Cómo funciona la parte endocrina? Ahora vamos a hacer la parte mecánica. Entonces, vean, la parte mecánica, ya vemos que la vaca puede empezar más o menos unos 8 días antes del parto a mostrar algunos signos como de vista. Las primeras cosas que nosotros vamos a ver es la inflamación de la ubre. Inclusive la inflamación de la ubre la podemos ver casi a partir del último mes. Empezamos a ver como que le dice la gente y la vaca está hinchando, o es su tercera hinchada. Entonces eso significa que se ha vuelto como a cruzar un poco más la glándula mamaria. La primera por lo general ocurre a los 3 meses. ¿Sí? Nosotros vemos una novillita por allá, son todas las novillas. Una novilla que vemos con el, como le dicen ellos, el capachito se le ve, la glándula mamaria se ve como un poquito inflamada, y ocurre más o menos a los 3 meses. ¿Sí? Se vuelve otra vez a recoger y otra vez a los 6 meses vuelve otra vez como a inflamarse un poco, y nuevamente a los cerca de los 280, 270 y algo de días empieza a crecer mucho más. Sentimos que está cerca el parto porque podemos ver que esa glándula mamaria está muy grande y podemos verla goteando algunas veces, no siempre, algunas veces la podemos ver que está goteando leche. Eso en vacas muy buenas productoras de leche. Vacas que sabemos que no van a ser como buenas, no botan leche jamás, ¿sí? Y lo guardan, entonces lo mantienen ahí. Entonces empezamos a ver eso. Lo otro que vemos es que la vaca, sus ligamentos pélvicos empiezan a relajar, empiezan a descansarse. Entonces se relajan y empieza como a caerse la vaca. Después de la inflamación de la ubre, No, o sea, hay varios signos que podemos saber. Cuando ya son vacas, a veces no se les ve ni siquiera inflamada la ubre, ¿sí? Cuando ya son muy vacas. Eso ocurre más en las novillas. Relajación de ligamentos pélvicos, empezamos a ver aproximadamente entre el día 4 más o menos antes del parto, se empieza a ver que el tapón cervical se empieza a licuar. Significa que se empieza a salir un líquido transparente o tirando amarillo por vía vaginal. ¿Sí? 3 o 4 días antes del parto empezamos a ver ese líquido ahí. ¿Ves? Inclusive he visto vacas que lo hacen desde 8 días antes del parto. ¿Sí? Eso también es un signo de que se está licuando el tapón cervical y es el que está permitiendo, se está licuando porque la relaxina está actuando, entonces ya no se puede sostener y ya se empieza a salir. ¿Sí? Ya se empieza a salir ese líquido ahí. Eso como medidas en esa parte. Entonces empecemos aquí lo que son las etapas del parto. Entonces la primera etapa dura de 2 a 6 horas y comienza con el inicio del trabajo del parto, termina cuando el cuello uterino está completamente dilatado y el becerro se encuentra en el canal del parto. Esta primera etapa, la relaxina está en su máximo y aproximadamente puede permitir la dilatación de 18, más o menos 18 centímetros de dilatación cervical. Eso de que llegan las, ustedes han visto de pronto en las películas, sobre todo en la parte de los humanos, cuando una mujer va a tener su bebé, que el médico va a ir cuánto ha dilatado, no, que tiene un grado de dilatación, que tiene un grado de dilatación. Entonces, ahí es donde van mirando a ver qué tan cerca se está acercando el parto y cuánto requiere para acelerarse un poco más. Entonces en la vaca ocurre algo similar, lo que pasa es que nosotros si intervenimos en ese proceso, la vaca se va a estresar y puede bloquear todo ese sistema endocrino para que se pueda generar el parto. Entonces lo ideal es no hacerlo, usted lo hace cuando ya ve que hay una complicación en el parto, que la vaca ha pujado mucho y no se le ve nada, voy a mirar a ver si ha dilatado o no ha dilatado. La dilatación se mide por la vagina. Entonces se pone un guante, mete por la vagina lubricado, mete por la vagina y usted se da cuenta qué tanto ha dilatado. Para que pueda pasar la cabeza del ternero, pues calcule el tamaño de la vaca y el tamaño posiblemente que es el ternero, cuánto puede pasar.
Usted es el que diagnostica ahí si pasa o no pasa. Entonces, en esa parte. Entonces, esto dura estas primeras 2 horas. Otra cosa. Resulta que cuando el ternero se está metiendo al canal del parto, ¿sí? Y él ya tiene las paticas y la cabeza metida ahí, esa presión que se hace de él junto hacia la cadera de la hembra, hacia el hueso sacro, todo eso, genera un estímulo. Ustedes han visto que cuando nosotros la vaca se nos llena de aire, aumentamos y estimulamos esa parte para que la vaca tenga una salida. Pues ahí hay un estímulo mayor, ¿sí? Un estímulo mayor porque hay un estímulo de expulsión, ¿sí? Y ahí hay un reflejo que se llama el reflejo de Ferguson, que es el reflejo que permite mayor contracción de la prensa abdominal para sacar ese cuerpo extraño que está aquí atorado en el canal del parto. Ferguson. Entonces, ese es el estímulo que se genera a nivel de la prensa abdominal y la vaca puja más. ¿Sí? Lo mismo le pasa a las mujeres, cuando ellas sienten que el bebé va ahí en el canal del parto, pujan más. ¿Sí? Se siente, el estímulo es mucho mayor y empieza la compresión de una vez abdominal. Entonces, eso les ocurre a todas las señoritas en ese sentido. Entonces, ocurre eso. Cuando inicia esta fase, pues empezamos a ver dos bolsitas. ¿Sí? Una primera bolsa, ¿sí? Que es de color oscuro. ¿Sí? Una primera bolsa que es de color oscuro y es la que por lo general es la primera que se rompe. ¿Sí? Entonces, ahí ya se inició el trabajo de parto. Ya hay rompimiento de bolsas, ¿sí? Entonces empezamos a ver el amnios ahí en ese toque. Y empezamos a ver una segunda bolsa, que es esta, que es una segunda bolsa que ya la que está directamente comprometida con el feto, ¿sí? Es la que ya está directamente ahí a nivel de la que está recubriendo la plaza. Entonces, ya quizá ya se ha roto la primera y empieza la segunda. La segunda se rompe y ahí de una vez sale mucho líquido amniótico ahí en ese momento. Bueno, ¿qué ocurre aquí con estas contracciones uterinas? Las contracciones pueden durar hasta 60, inclusive 90 segundos, contrayendo, haciendo presión, se relaja y vuelve nuevamente con compresión, ¿sí? Para hacer esto. ¿Qué hace la vaca? ¿Sí? Muchas vacas, la mayoría de las vacas van a parir acostadas. ¿Sí? Cuando se acuestan, aumentan las contracciones abdominales. Cuando están paradas, se relaja un poco. ¿Sí? Como hay mucho dolor, sobre todo en las novillas, sienten mucho miedo, se paran, se echan y pueden llegar a tener inclusive rechazo al feto, bueno, al neonato en ese momento, por miedo. Y esa vaina me salió ahí, yo nunca lo había visto, ¿sí? Entonces puede generar eso. Lo mismo le puede ocurrir a una cerda, ¿sí? Generar reacción negativas a eso. Las mujeres también pueden tener ese tipo de reacciones, ¿sí? Porque vienen como de un proceso de mucho dolor, ¿sí? Y se los causó él, entonces puede iniciar ese mismo proceso. Pero pues en ustedes es mucho más fácil de manejar. Las vacas y todo ello con el tiempo, poco a poco, pues le van cogiendo como el aprecio o un momentico qué fue lo que pasó. En las cerdas, cuando ocurre esto, que es agresión postparto, lo que se acostumbra con frecuencia es a aplicarle un tranquilizante, ¿sí? Primero porque los lechones nacen, generan dolor, ella se asusta porque los ve que todo el estímulo o el instinto de chupar es inmediato y ella se asusta porque empiezan a morderle también la glándula mamaria, le causa dolor, ve todo ese poco de habichuchero por ahí encima y que no sabe qué hacer, si eso era mío o dónde salió, entonces también le puede causar ese tipo de reacción, sobre todo en las cerdas que están manejadas en jaulas, ¿sí? Porque no tienen como ese proceso normal de ir a hacer su nido o de decir que si estoy preñada, estoy preparando el nido para un trabajo de parto que viene. Esto puede llegar a ocurrir. Eso ocurre en esa parte. Entonces la mayoría de las vacas se van a echar, la mayoría de las vacas van a tener sus crías echadas, ¿sí? Muy pocas lo tienen paradas, pero sin embargo
pues está dentro de lo normal. Después de que se ha salido el feto, ¿sí?, sigue la etapa de expulsión de placenta. Esa etapa de expulsión de placenta estamos hablando de que ocurre, algunos autores dicen que después de 8 horas, si no hay una expulsión de placenta completa, se considera como retención placentaria. Otros autores dicen que después de las 12 horas. ¿Sí? Entonces, yo considero que es más o menos después de las 12 horas. Después de 12 horas uno dice, uy, ya aquí pueden haber problemas. Entonces empieza uno como a revisar un poco más en detalle qué puede ser lo que puede estar ocurriendo aquí. Muchos animales se tragan su placenta, pero ustedes ya saben que no es porque se jodía de hambre, sino que es como por evitar depredadores, porque ellos lleguen y miren y dicen, uy, por aquí hubo un parto, o sea que por aquí hay un neonato o una presa fácil. Entonces, ¿cómo? ¿Perdón? El caballo no puede. No, ellos sí no, pero muchas especies sí lo hacen. Pregunta uno cómo sabe que hubo retención de placenta, o sea, uno como evidencia. Porque usted alcanza a ver placenta, usted alcanza a ver tejidos membranosos Y para comprobar, profe, que ya no hay placenta, uno mete la mano, mira. La vaca está tranquila. Por lo general la vaca está tranquila, ya no tiene la cola levantada, no hay signos de seguir empujando, en ese caso. Para usted estar seguro con la vaca. Para estar seguro usted con la cerda, que es con las demás retenciones placentarias, que es en las vacas. En la chegua es rarísimo, es muy raro. Yo no he visto por ahora la primera retención placentaria en la yegua, a menos de que haya tenido una placentitis, haya tenido problemas durante la gestación y pueda generar eso. Pero en las cerdas uno se da cuenta que terminó el parto porque uno ve dos sacos ciegos, dos sacos ciegos en la placenta. La de los dos cuernos. Entonces uno ve los dos sacos ciegos. En las vacas, como eso sale es un pedazo, uno no ve el saco ciego, pero se arrastra con facilidad. ¿En qué prueba? ¿En las cerdas? En las cerdas. Entonces muchas de ellas se tragan eso para evitar esa acción de depredadores ahí. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que hacer en el momento del parto. En lo posible no intervenir. Nosotros no deberíamos intervenir en los procesos naturales que se desarrollan en cada una de las especies. E inclusive en las mujeres, no deberíamos influenciar en eso. Pero voy a decir una cosa que no estoy ofendiendo ni nada de eso, sino que las mujeres pues, de las especies se han vuelto flojas. Y se han vuelto flojas y es también por problemas de demandas. Donde un médico no se asegure de que ese feto salga bien, muy fácilmente puede ser demandado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le van a decir, él pudo haber hecho la cesárea y no se le dio la gana, le pidió que el parto siquiera un parto natural y el bebé nació con este problema, el bebé nació con y resulta que se va de demanda. Entonces, lo que hacen los médicos por evitar ese problema es hacer una cesárea. Entonces, hacen cesárea para evitar algún problema. Pero, ¿no? Claro, ideal que la mujer pudiese tener su bebé normal. El periodo de recuperación es mucho más rápido, puede inclusive inmediatamente caminar. Mientras que una mujer con una cesárea, pues primero va a devolver con la placenta ya retenida. Después viene un gallo que le van a hacer, le van a apretar ese atón para sacar esa placenta y masajes y no, eso es un trabajo y el berraco después para evitar. Pero lo que se evita es eso, que los niños tengan ese problema de pronto que durante el parto fue muy demorado, alcanzó a transpirar y entonces dice, no, se va por demanda, por el pudo del médico, pudo haber hecho luego la cesárea. Entonces ahorita se evita eso. El dolor que genera eso, pues
hace también que las mujeres dicen, no, puta, es una mierda, duele mucho, aplíqueme la epidural. Entonces, eso también obligatoriamente tiene que hacer la cesárea inmediatamente porque el útero ya no se mueve. O sea, se mueve pero muy poco, no trabaja en el día. Entonces genera eso. La posición para poder parir de una mujer. Instintivamente, ¿sí? Si hay una mujer embarazada y se va, ya van a nacer, esa mujer nunca se va a acostar, a abrir las piernas, a esperar que salga el bebé, jamás lo va a hacer, jamás, instintivamente se va a acurrucar, ¿sí? Porque es una mejor posición para hacer fuerza. No, ella no sabe, ¿por qué me va a acurrucar? Porque no, eso es instintivamente, y también porque va a recibir también la cría. Entonces, eso, así ustedes no crean por allá adentro, en su instinto, viene cómo se tiene que acomodar para eso. Y no abrir las piernas y decir, para que otro médico la esté esperando ahí. Si empuje, mijita, y es una mala posición para empujar, no debería ser esa posición, pero si no sé por qué lo hacen así. Recuerdo mucho que me pasó con mi esposa. Mi primera hija iban a hacer parto normal. Y empezaron los dolores de parto. Cuando empiezan los dolores de parto, entonces tenemos que solo observar, estar atentos, sí, solo observar a ver cómo se está comportando la hembra durante el proceso del parto. No intervenir en nada, no ir a decirle, ay mamita, pobrecita, porque lo que hace la mayoría de las perritas, con las perritas, ay pobrecita la perrita, y cuando tiene una contracción en ese músculo que se le hace el estómago duro, ay pobrecita, deje la perra quieta, hombre, para que pueda parir. Se estresa más, y si es consentida, si es por ejemplo un pinchero, es un camello. Lo único que de pronto es peces que sí les recomendaría que la llevaran al veterinario para que tuviese un PUC o un bulldog francés o todos los braquicefálicos. Pero sí le van a costar un ojo de la cara cesárea porque pues, como ellos son un poco más delicados, obligatoriamente requieren anestesia inhalatoria. Todos los perros que son mal hechos llegan los perros. Ay, Jerry. Es un perro con inmundos. Yo me acuerdo una vez que hace como unos 8 años, toda la perrita está viva. Pero ella me mira y me da miedo. ¿Por qué le dirán? Una PUC entró en trabajo de parto y pues me llamó. Era la perrita de mi hermano. Ella es el veterinario de las vacas, de los caballos. De todos. No que va a parir la perra, entonces venga, revise, la mire cómo está. Yo la miré y yo decía, no, está bien, déjame que diga un rato. Llevaba 2 horas y nadie, esa perra mamada, agitada, y yo la toqué y tenía estaba atravesado. No, le dije, no, te voy a cesárea. Y pues mi hermano me dijo, no tengo ni un peso. Ya un compañero de mi médica, se lo voy a operar, pero le quedo debiendo. Ay, que yo lo opero. Pues yo no tenía solo ketamina, silacina, ketamina y suelito y todo eso, la amisté, todo eso. Le apliqué la ketamina y la despierta. Le apliqué otro poquito y quedó entró en plano anestesia. La abrí y empieza a chillar esa perra. ¡Ay! Esa perra empezó a chillar y yo métale ketamina y esa vaina no le servía de nada. Esa perra, cuando haga de cuenta como drogadicta esa vaina, que ya metabolizaba esa mierda y no le servía nada. Y pues usted viendo una perra chillando allá, y que braquicefálica, que no le pueden tapar la boca, porque todo chilla por un lado se ahoga. Entonces, ha sido la peor cesárea que yo he hecho en mi vida. Los perritos quedaron bien todo eso, pero esa perrita se mamó un dolor muy fuerte, por lo menos
40 minutos que me demoré con ella y eso que siendo rápido, porque con ese estrés de ella chillando y uno métala aquí y no tenía nadie más que me ayudara, pues mi hermano me ayudaba, pero lo que yo le decía, haga tal cosa, haga tal cosa. Entonces, esa perrita sufrió muchísimo y terminé la cesárea y esa vaina, ella duró borracha así como 8 días, pero mire que no completamente, no era para que estuviera dormida yo le apliqué 15 miligramos de ketamina por kilo intramuscular. Cuando la apliqué, ya la tenía canalizada. Pero me metiendo, cuando hice los cálculos de que entonces le había metido, esa perra se había jaltado por lo menos yo creo que casi fue 4 veces la dosis que requería ella en ketamina. Y era que no le cogía. Yo miraba la ketamina que también está pasada. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte. Estarla revisando, mirar a ver cuáles son los mecanismos de ella, cómo va trabajando, si usted ve que la etapa del parto ya inició, ya hay salida del amnios, se rompió y no hay presencia del neonato, entonces ahí sí empezamos a manipular o llegar a tocar la hebra en ese caso. Bueno, aquí tenemos que consecuencias de hacer una manipulación precoz cuando usted se mete como asustado o a tocarla o a meterle la mano, eso genera estrés en la vaca. Y generar estrés en esa vaca, pues disminuye los efectos de contracción uterina que se está esperando. Entonces después explico el problema. Puede generar usted una ruptura del cuello uterino, ¿sí? Porque es una mala manipulación, rompió parte del cuello uterino, generó una peritonitis. Si es una vaca, no se le va a morir ese día, ¿sí? Aproximadamente se le mueren 8 días, pero nadie va a sospechar qué pasó. Ya 8 días después. Sí, ella se muere 8 días después. Las vacas son muy resistentes a las peritonitis. Entonces ya se mueren es porque estaban en la última, ya no aguanto más. Entonces no se preocupe por eso que la vaca en esta casa. Aumenta los descargos vaginales. Como ustedes saben, cuando uno hace manipulación aquí en el útero, y está la vagina, pues esto es lleno de bacterias. Por más de que la vemos bien y todo eso, nosotros hacemos una manipulación y estamos arrastrando las bacterias a estos lados. ¿Sí? Y como esto es un estado donde hay muchas secreciones, líquidos, fluidos y todo eso, es un caldo que le está presentando usted aquí todas estas bacterias para que se puedan multiplicar y aumentan muchísimo las posibilidades de que se presenten descargas vaginales. Toda hembra que sea manipulada obstétricamente durante el parto requiere antibióticos, sin excusa alguna. Adicional, requiere una dosis de carbetocina y una dosis de prostaglandina adicional. La prostaglandina me va a tener un efecto de activación de musculatura lisa y me va a permitir también la salida mucho más fácil de todos los bloques que me están quedando ahí en el útero. Pero requiere antibiótico. Sí, obligatoriamente antibiótico. Y el otro que seguía antes de la prostaglandina. Carbetocina. Gracias. Carbetocina para que me ayude a expulsar todos los líquidos. Recomiendo más la carbetocina en lugar de oxitocina por su acción un poco más prolongada. Y obligatoriamente prostaglandina. Tiene esa misma acción de la oxitocina, no tan fuerte, pero mucho más tiempo. Entonces se hace eso. Si llega a tener, usted puede llegar a tener hembras donde está en trabajo de parto normal, ¿sí? Ve que el feto está ahí en la punta y no puede salir, está como atorado, ¿sí? Entonces se ve la necesidad de que usted haga una episiotomía, ¿sí? Y esto es simplemente el desgarro de la vulva. Simplemente cogemos una tijera, aplicamos un poquitico de lidocaína, ¿sí? Y cortamos para abrir el canal del parto, ¿sí? Entonces eso como acción para evitar
pues para permitir la salida de esto. Esto de pronto cuando vemos vaginas muy pequeñitas, un poco dilatadas. Puede haber sido dilatada, pero para vagina muy pequeña. Con el otro grupo que hicimos, con los grupos de tecnologías, utilizamos una vaca que tiene una vaginita pequeñitica, ¿sí? Y resulta que seguramente durante su desarrollo embrionario los labios vulvares se quedaron pegados, ¿sí? Porque usted le mete la mano por la vagina y hay una membrana ahí, ¿sí? Va a tocar cortarla, si llega a parir algún día, cortar ahí para que pueda dilatarse. Entonces, ¿cuándo es necesario hacer una manipulación? Es necesario hacer manipulaciones cuando vemos de pronto que el potro, el ternero, ¿sí?, no está en posición normal. Hay que tener cuidado también que hay dos posiciones normales en el momento de la aparición de las vacas o de cualquier otra especie. Uno que venga longitudinal cefálica o otra que venga longitudinal caudal, ¿sí? Son las dos posiciones, o de cabeza o de cuerpo. Lo primero que tiene que tomarse las manos o las patas, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que sea, que usted de pronto vea una vaca que se le ven solo las patas y nada que ve la cabeza, entonces sí debe hacer una manipulación, pero tenga en cuenta si son la parte caudal o la parte craneal, ¿sí? Tenga en cuenta qué parte es. Y si es la parte caudal, simplemente es que lo jale para que pueda salir lo que viene de cola, ¿sí? No es más. Bueno, el tiempo de espera que se recomienda en esos casos es aproximadamente entre 1 hora y media después de haber visto que empezaron los signos de parto en la vaca y nada que se ve el inicio como tal del feto, la expulsión salida o salida del feto. En las novillas se demora un poquito más, ¿sí? Por ahí unas 2 horas o 2 horas y media nos podemos aguantar en las novillas un poco más de tiempo en ese caso. Nosotros debemos conocer el tiempo de gestación. El tiempo de gestación, recuerden, no sé si con ustedes que lo vi, pero la gestación en diferentes razas hay diferentes cambios, hay unos pequeños cambios. Por ejemplo, en vacas que sean pequeñas, tipo Jersey, el tiempo de gestación no alcanza ni siquiera 284. 284 es una edad promedio para todas las vacas. Pero podemos tener partos de 272 días, como podemos tener partos de casi 290 y algo de días. Y tener muy en cuenta, ¿sí?, si el parto es de un embrión, de una transferencia embrionaria, o de una monta natural o inseminación artificial, ¿sí? Recuerden que si es por monta natural o inseminación artificial, vamos a esperar 284 días. Pero si es por transferencia de embriones, ¿sí?, no debemos tomar como base el día que se hizo la transferencia. Se debe tomar como base el día que entró en celo la vaca, ¿sí?, porque la transferencia se hace 7 días después. Entonces usted puede llegar a estar haciendo cálculos, pero no es el tiempo o la vaca se ha demorado en parir o está pariendo antes de lo necesario, ¿no? Resulta que puede ser el tiempo normal de ello. Algunas veces las transferencias de embriones pueden influenciar hasta por 15 días de distancia de una a otra, ¿sí? Las diferencias en el tiempo de gestación ahí. O sea que en la transferencia de embriones no vamos a esperar hasta el día 284, sino antes. Tiene que restarle por lo menos 4 a 7 días. ¿Sí? Porque pues la vaca ya, usted está transfiriendo un embrioncito que tiene aproximadamente entre 6 y 7 días. Entonces, bueno. Profe, usted decía que de 1 a 2 horas para las novillas. Cuando ya entre el trabajo de parto, para las perras es igual. No, las perras es mucho más rápido. Las perras son mucho más rápido, las perritas podemos estar teniendo, dependiendo de la raza también, ¿sí? Razas muy pequeñas, entre más pequeña sea la raza, el parto es mucho más acelerado, más rápido, ¿sí?
cuando las paletas son muy grandes, son trabajos de parto mucho más prolongados. ¿Sí? Hay razas que tienen muchos perritos. ¿Sí? Pastor alemán. Rottweiler. La Rottweiler tiene altos, pero no tantos como si los tiene. 9, entre 9 y 11. Pero póngale cuidado una pincher no pasa de 3, máximo 4, y esos 4 son altísimos. Entonces, eso depende de la raza. Entonces, es mucho más rápido. Profe, Ese promedio es como Sí, el tiempo de gestación sí. profe, ¿cuánto es el tiempo que tiene una raza o una del periodo de gestación? No la diferencia, pero de qué razón. Pues, bueno, de vaca, Puedo tener, por ejemplo, Archile, Jersey, cerca de 274 días. Puedo tener vacas Brahman, 286. Entonces, el promedio es 284. Para casi todo lo criollo, algunas cruces, algunas Brahman, más o menos así. Un poquitico más, pero 1 o 2 días más. Entonces, eso depende de lo que, y de qué es lo que se está haciendo. También depende del semen que le está aplicando. Hay mecanismos endocrinos que vienen activos directamente de la raza. Por ejemplo, tienes un Brahman y de pronto inseminaste con un Jersey, ¿sí? Que es un poquitico más corto el tiempo de gestación y se le acorta un poco más el tiempo de gestación. No lo mismo que fuera puro, pero sí se acorta un poco más. Sí hay diferencia de esta. Hay que revisar, bueno, aquí ya lo dice esta vaina, el tamaño de las crías y del toro. Mire, una cosa que es muy heredable es el tamaño de la cría en el momento del nacimiento, y eso nos lo da el toro. El toro es el que transmite el peso al nacimiento. Entonces, si nosotros sabemos que es un toro que bota terneros grandes, ¿sí? Y vemos que viene por ahí una novilla que es como pequeña, tenemos que tener un poco más cuidado con esa novilla. ¿Sí? Es simplemente algo de lógica. Uy, este man pues fue montada con un toro que da muy buen tamaño el feto en ese caso. Pero por ejemplo hay razas también en esos. Hablemos de los Brahman. De los Brahman, los que dan los terneros más pequeños, ¿quiénes son? Entonces, aparte de lo que son los índicos, ¿quiénes son los que dan los terneros más pequeños? De la línea de índicos. ¿Cómo, profe? De los índicos, ¿cuál de ellos da más pequeños los terneros? ¿Eres pequeño, profe? El gir siempre da terneros pequeños, que son unas miserias, los terneros son muy agresivos. El Gujarat tiende a ser un poco grande. El Brahman es todavía mucho más grande. El Neror no es tan grande, pero los más pequeñitos son el gir. Entonces usted puede tener una novillana, puede inseminar con un gir o puede transferir con algo de una gir. Entonces uno dice, son importantes terneros pequeños. Entonces uno tiene que saber también de qué tipo de toro es el que está manejando ahí. Bueno, debe conocer el historial de la vaca, número de partos, si ha tenido distorsiones anteriores, si ha tenido de pronto prolapsos vaginales. Ya, toda vaca, novilla, cualquiera de ellas que tenga un prolapso vaginal durante la gestación es una vaca problema de ahí en adelante. ¿Sí? Porque muchas de ellas han empezado a tener problemas con el ligamento ancho. El ligamento se empieza a romper y permite la expulsión o salida de la vagina o la salida del útero en el caso extremo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de hembritas son hembritas que parieron y se deben salir. ¿Sí? Deben salir del alto porque por aquí usted tiene problemas más adelante. Entonces, esa parte. Bueno, ya hemos hablado de esto, de la hidratación. Pero eso ya cuando vemos que de pronto el animalito de pronto, el neonato de pronto esté mal ubicado.
Esta parte es más acciones que vienen de los terrenos. Uno evalúa tres cosas. Uno evalúa lo que es la presentación, la posición y la actitud. Son las tres cosas que nosotros evaluamos. ¿Qué es actitud? ¿Cómo así que es? Ya voy con él. La presentación longitudinal cefálica significa la posición en la que está el ternero en esta posición longitudinal y está cefálica. La posición es una relación que se hace entre el ternero y la madre. Entonces aquí se hace dorso sacra, dorso del animal y sacro de la vaca. La posición normal. Y la actitud significa que se está en extensión o está con flexión. Entonces, en extensión, que tiene los miembros estirados, y si fuera de pronto en flexión, es porque tiene de pronto algunos de los miembros recogidos. Entonces, se evalúan esas tres presentaciones ahí en el. Aunque esto es más para patología de la reproducción, creo que les voy a enseñar esto. Son los tratamientos que nosotros hacemos para. Es algo de una cosa y medio bueno. La otra presentación normal, ¿sí? Se llama presentación posterior. Una presentación longitudinal posterior. Si es longitudinal, simplemente posterior, no es cefálica como la normal. La longitudinal cefálica ocurre más o menos entre el 90 y 95% de las presentaciones del parto, cómo está presentado el feto o ese neonato. Entonces aquí tenemos longitudinal posterior y tenemos la posición dorso sacra, dorso del animal y sacro de la vaca, igual que el anterior. Y postura en extensión, también es igualita a la otra, porque está en extensión los miembros. Entonces, ahí vamos a ver esto. Manejo de una mala posición, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Jamás se les ocurra, si usted llegó a revisar un animal y tiene un animalito que tiene una mala posición en el parto, aplicarle oxitocina. Eso es lo último que tiene que hacer. No debe estimular a que ese útero trabaje más, porque le va a agravar el cuadro. Entonces, no solo porque lo que genere parto seco, sino pues porque hay mayor desgaste de la vaca, y fuera de eso usted le aplica algo que aumente la contracción muscular, y si esa vaina está atascada, pues eso no va a servir de mierda. Entonces no se les ocurre hacer eso. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer, pues en este caso, esta posición de este ternero no está en extensión, ¿sí? Porque ahí uno de los miembros está recogido. Siempre tenemos que intentar cubrir, cogerle las manitos al ternero para que no cause daño sobre la pared uterina, porque usted le hace fuerza y no funciona. Les recomiendo que no luchen con eso. Si ustedes tienen un ternero en mala posición, y lo digo por experiencia, esto no me lo enseñó el profesor, no me enseñaron a uno trucos para eso, pero si usted tiene un parto distóxico en una vaca, lo mejor es que ponga la vaca en una posición como la que tiene cuando está bajando en el embarcadero, ¿sí? O sea, la pone de cabeza y que quede inclinada. ¿Para qué? Para que por gravedad, ¿sí?, este feto se me venga para acá, para el abdomen, para yo poder acomodarlo. ¿Sí? Si yo tengo esa mierda así recta, ¿sí?, o la tengo un poquito inclinada, la vaca esa mierda no la corre ni nada, ¿sí?, y hace fuerza pendejamente ahí. Entonces, coloque la vaca en una posición donde pueda quedar un poquito, el ternero se vaya hacia el fondo. Cuando él se vaya hacia el fondo, allá sí hay espacio. Allá hay espacio porque usted mete la mano y de pronto mete la mano y el ternero tiene una mano acá. Usted mete esta mano y usted a duras penas puede mover las dos cosas. Entonces, no sirve, mande esa vaina para allá. Lo que sí tiene que hacer, ¿sí?, si usted tiene una manito ya el ternero, tiene una manito acá afuera, amarre esa mano
amárrela. Sí, amarre la mano. No estoy diciendo que la va a jalar. Todavía no. Amarre la mano y déjela con una cuerda larga. El caballo. Desinfectada. Desinfecte eso. Porque usted lo va a mandar para allá. ¿Por qué? Porque usted lo va a mandar para allá al útero y al menos cuando ya esté por allá adentro no se no sacar la cuerdita para acomodarlo nuevamente. Podía sacarla. ¿Sí? No, usted por allá brincando como un pendejo ya buscando los de puta esta vez y así. ¿Qué no tiene más nada? ¿Con qué puedes desinfectar la cuerda? No, puede ser un yodado. Yo sí. Por general. Yo Una mona cuaternario también puedo utilizarlo ahí. O con los lazos que utilizan para vaquería y todo eso, ojalá lávenlos bien, sí, échenles jabón rey, golpeenlos contra la tierra para que menos suelte un poco el mugre y eso. Y métanlos en el yodo para que quede sin. No tiene yo dos monedas. Entonces, tienda manito al cuerpo, amarraron y enviaron el ternero otra vez para el fondo. Cuando envían el ternero para el fondo, ahí sí van a buscar la otra pata problema. La otra patica problema, la van a empezar a buscar. La van a empezar a buscar para acomodarla y ubicarse. Entonces, vean, esta es una forma Usted corrigió. de poderlo corregir. Lo más seguro es que para él haber hecho esto, él tenía que haber cogido primero acá, haber empujado el ternero para acá, para que después sí le quede mucho más fácil empujar. ¿Por qué? Porque el colocarlo aquí y estando acá adentro me permite subir esto, ¿sí? Para acomodarlo. Entonces, si esta mierda está aquí atascada, y usted haciéndole fuerza, métale lógica a esa vaina y no pelee contra las cosas. Entonces, empujarlo, devolverlo. ¿Sí? Usted puede decir, ay, ya tengo la pata y la cabeza afuera, y ahora qué va a hacer el veterano, no voy a meterlo, ay, no sé, marica. No, hay que hacer eso porque necesito sacar la otra mano, porque la otra mano está así. Para que le dé espacio. ¿Sí? La otra mano puede estar así. Entonces, te toca sacarlo, volverlo a meter, esta como ya está amarrada, ¿sí? Entonces vuelvo a acomodar la otra. ¿Sí? Y esta es la del gallo. Después ya que está acomodada, entonces si ya empiezo a empujarlo, cuando ya está amarrada esta, empiezo a empujar y esto la empiezo a empujar también y después le empiezo a acomodar la cabeza. ¿Sí? Uno dice que esta mierda puede ser fácil. Esta mierda es fácil cuando se lleva por lo menos 10 partos trabajados. ¿Sí? Es complicado. Entonces miren, aquí por ejemplo está amarrado y enviaron el otro para acomodar nuevamente el otro. Entonces lo ideal es devolver el animal, siempre hay que devolverlo. Ah, miren, yo estoy cruzado con él. Se hace aquí para empujarlo hacia acá, para poderlo acomodar y poder sacar el mismo. Tener más espacio. Se muere y se Lo mismo esto, vea que el ternero está más salido, ¿sí? Necesito acomodar esta vaina, esto para poderlo acomodar tendré que subirlo sin necesidad de sacarlo para poder acomodar un poco esto. Voy a bregar más. Mire lo que él hace, lo metió para poder subir el miembro donde hay espacio, ¿sí? Lo sube y ahí sí lo acomoda. Lo acomoda un poco más fácil. Entonces siempre protege las pezuñas, protegiendo no la pezuña del ternero, sino para proteger el útero. Estas también, esas son muy comunes. Aquí toca obligatoriamente amarrar la manito aquí, a veces le puede colocar uno un cabezal acá, ¿sí? Y enviarlo para adentro. Enviarlo para adentro, lubricar muy bien esto. Y cuando están así, por lo general hay un parto muy seco. ¿Sí? Entonces consigan aceite de cocina, cualquier cosa, porque hay que echarle aquí, lubricar ese más, vaselina, algo para que eso resbale lo más fácil posible. Sí, aceite mineral cualquiera de ellos. Entonces enviarlo para adentro, coger este brazo, subirlo y acomodar. ¿Sí? No briega uno. A esta también, por que no está acomodado. Esta aquí es de las más complicadas. ¿Sí? Es de las más complicadas porque toca empujar mucho el ternero. ¿Sí? Y ahí sí le recomiendo que la vaca esté lo más inclinada posible. ¿Sí? Después de que usted tiene la vaca inclinada, el ternero se fue por gravedad para allá abajo, usted acomodó la pata, ahí sí, después de que ya agarró la pata y la tiene aquí, le tiene las dos, ahí sí no voy a hacer fuerza con la vaca así, ¿sí? Ahí sí póngala derecho, ¿sí? O inclusive si la puede acomodar un poquitico levantada, mejor para que también por gravedad le ayude con la salida.
las posiciones, esta posición es un cambio. Cuando yo palpo una posición de estas, obligatoriamente ya me voy de cesárea. Esta. No está dorso sacro, está ventral sacro, la posición de eso. Dice la literatura, ¿sí?, de que solucionar este problema es fácil. Yo he intentado, no he podido. Y la literatura dice que es con 2 palos. ¿Sí? Se meten 2 palos por vía uterina, o sea, por la vagina se mete, ¿sí?, se acomoda hacia acá y hacia el otro lado, y con los palos es para acomodar la vagina. Se llega a tirar. Profe, ¿y no rasga? Eso es hacer máster. No, hace una corta. Maestría. No sé cómo se hace, no lo he visto, Profe, ¿y no he rasga? podido, Claro, y he hecho y la se tarea. está pidiendo el brain, llega no a conoce caer, así. que llegue el parte no para. El break. El brain. Dígale, mi papá. Entonces, sí, esto es muy complicado. El papá es para. Complicadísimo. Aquí una vez va a ser necesario. Estas son las de mayor presentación. Esta es un poquito complicada porque aquí toca estas, las manos, las patas, toca ponerlas para abajo, solo dejarlas para abajo. ¿Sí? Y ahí sí queda acomodada. Dígale que sí, decir que break. Esta posición, ya vamos a terminar. Esta posición También para cesárea. es casi también para cesárea. No, pues una bola ahí. Porque usted lo tiene de espalda y decir que lo va a empujar y lo va a acomodar es muy complicado, sí, es muy complicado. Tiene que estar ¿Se puede? y se supone que usted como veterinario no debe durar más de 20 minutos en manipulación obstétrica de él. ¿Sí? Yo he durado hasta 2 horas jodiendo hasta que puedo sacar para evitar hacer la cesárea. ¿Sí? La cesárea es lo último que usted tiene que hacer. Casi siempre cuando usted lo llama, el veterinario está muerto. Entonces, ya para qué se arriesga usted en esa. Entonces, esta posición. La otra En también. un caso, una anécdota que me pasó con estudiantes. Yo tenía un cliente que le palpaba más o menos unas 100, 120 vacas, le palpaba cada 3 meses a él. No era muy buena paga. Se demoraba en pagar. Pero para Sí, pero eso era una rogadera. Una rogadera para que le paguen. Yo acostumbraba a llevar estudiantes, Camine que voy a ir a palpar, entonces Camine me ayudan y yo los dejaba palpar. Ahora ellos son muy buenos, uno sobre todo, muy buenos. Uno trabaja de ellos, trabaja conmigo. El trabajo se le da paga. Y me robaron el tiempo. Pero para mí ese cliente no era. Pero si pasó con usted o no, profe. ¿Cómo? Si pasó con usted o no. El que le robó Sí, el claro, es que cliente. eran buenos. Es que esos eran buenos, son chinos buenos. Haga de cuenta que hay varios que son buenos para palpar. Entonces ellos eran buenos también en ese sentido. Pero ellos también eran muy abejas. Ellos eran muy abejas. Se pasan de bueno. Llevaron la materia. Resulta que no me volvió a llamar el ingeniero. Ya llevaba como 6 meses y me dio por mirar un estado, y maricas salieron en la finca y estos maricas están en la finca y ustedes qué están haciendo por allá. Y me miraron, no, profe, es que el ingeniero nos contrató a nosotros para que le hagamos el seguimiento. Ah, ya. Tómelo cero. O sea, pero yo era esto más fácil, con muchas ratas. Y dije, no, profe, él nos contrató para hacer qué, pues la misma labor que estaba haciendo yo. ¿Cuánto le están cobrando? Pues un poquito más barato. Pues. Pero los chinos eran buenos, no me preocupó mucho eso. Resulta que como a los 8 meses de yo haber soltado a ese cliente, ellos estaban viendo clase todavía conmigo. Estaban estaban en noveno. No, eso no fue problema. No hay problema. No, eso pasa.
me contrataron ellos dos. Profe, ¿cuánto nos cobran por una cesárea? Y ahí le sacó, ese tiempo yo dije, 300.000 pesos. Listo. Profe, no de 200. Profe, no de 200. No nos alcanza. 200. Está muy barato, 200.000 pesos, era muy barato. Claro que hace tiempo. Me dice, "Ay, bueno, está bien, camine". No lo llevamos, que tranquilo, profe, le ponemos todo, listo, camino. No me dijeron para dónde iba. Cogieron la camioneta y empezaron a llevarme. El malparido me van a llevar cuando le dije, pues ya se murió, pero necesitamos que nos enseñen que es la cesárea. Voy a mirar el ternero primero a ver si lo puedo sacar así nomás. Ya, cuando usted lo llaman es porque ya ha ido. El mayordomo ya ha llevado por lo menos 2 horas haciéndole, no pudo él, llamó al vecino, tampoco pudo, él intentó sacarlo con un caballo, tampoco pudo. Llegué yo y estaba la vaca parada, yo la estaba palpando, yo vi que el ternero estaba mal acomodado, pero así como complicado no estaba. Resulta que la vaca se cayó, porque ya estaba mamada, que todo el mundo le metió con aceite. La vaca cuando se tiró, me lo acomodó, ¿sí? Entonces yo lo único que hice fue saqué la manito, le saqué la mano y le acomodé la cabeza. No me demoré, sin mentirle, no me demoré el minuto. Y entonces le dije a los muchachos, venga acá, cojan aquí, ¿sí? Cojan las patas. Me cogieron las patas y le jalemos, jale, salió. Los 300.000 más. Ellos se quedaron así mirándome. Me llevaron lejos de la vaca así. Ay, ¿usted cómo va a hacer eso? Mire, nosotros ahora cómo vamos a cobrar, nosotros vamos a hacer una cesárea, y usted va a sacar ese animal en menos de 5 minutos, ni sudó, al menos hubiera sudado. Estaba la vaca. Era empezaron a aplicarle la vaca. Pero no eran nocivos. No. Ya, sí, le servía la vaca, pero no era mucho. ¿Quiénes son para no llamarlos? Pero cuando uno tiene que ver algo de experiencia. Uno de mis primeros clientes fue un parto distóxico en una de las haciendas aquí que se llama San Diego todavía. Una granja, una finca de más o menos de 1.100 hectáreas en ese tiempo, no sé cuántas tendrá. Pero me llamó un arquitecto, me llevó allá a la finca. Yo sabía cómo era la teoría, pero no sabía cómo decía. Fui allá y estaba recién egresado es la misma cara que ustedes tienen ahora, de la universidad. Entonces cuando uno está recién, con esa carita de que no sabe ni mierda, llegué allá y eso fue lo primero que dijo el mayordomo. De una vez me vio y me dijo, veterinario chico, no sabe ni mierda, pues está pollitico, no sabe nada todavía. Un viejo que se lo pasaba todo el día a caballo, manejando vacas todo el día, ¿sí? Porque 1.000 hectáreas es muy grande. Y decir eso, ¿sí? Cuando usted llega y lo atacan así muy vaya usted que no puede hacer que eso. Y ya llegaba el mayordomo, había metido la mano, el vecino, habían intentado sacarlo y no habían podido. Resulta que yo llevaba como 15 minutos de manipulación, estaba muy mamado. Muy mamado, yo ya me iba a rendir, yo no sé, por gracias de Dios, no sé qué hizo ese ternero, se acomodó y lo pude cuadrar. Cuando lo pude cuadrar, puse al mayordomo porque yo ya sabía que iba a salir. Puse al mayordomo y le dije, venga, hágase usted al frente, lo amarramos las dos paticas, lo puse aquí a hacer y lo coloqué a él en la mitad. Y le dije, usted necesito que vaya empujando y me va bajando el ternero para que haga este movimiento. Si hay que hacer este movimiento porque el parto hace eso, si el canal del parto es así, está caída. Entonces le está diciendo, de hecho, usted va echando aquí y va lubricando también. Yo me hice a un lado y empecé a manejarlo así con lubricante también al lado y él me iba ayudando. Los vaqueros se iban empujando hacia abajo. Cuando hay una retención de un ternero, cuando sale por completo, eso sale un chorro de líquido duro. Y ya sabes que hay que desquitar de ese líquido. Y estaba el viejo ahí al lado, y cuando ya salió de aquí, ¿sí?
ya iba a salir acá de campo, suelta la cadera, sale el chorro de líquido amniótico, le pegó una lavada. Todos los otros vaqueros que estaban ahí soltaron a reírse. Y ese fue el primer cliente, esa fue el primer cliente que me gané en ganadería. ¿Sí? Y me gané el respeto de ese señor. Y el odio también. Porque, no, yo eso salía más contento. A mí me ha podido dar 5.000 pesos, yo no, para mí no de plata. Con lo que hice para mí era lo máximo, porque el ternero salió vivo, quedé bien en esa finca. O sea, me hubieran dicho que ni cobrar, yo dije, Me iba feliz. estaba muy contento porque ya había sido, ya me habían juzgado primero y yo quise quedar mal. Para mí había sido más recompensa de eso. Pero uno sabiendo teoría, más o menos puede saber cómo se puede manejar eso. Pero esa primera vez fue muy difícil poderlo cuadrar. Y después uno empieza a aprender mañas, a acomodarlo, a utilizar otras cosas para que el potrico se pueda, el potro o el ternero se pueda acomodar mucho más fácil. Dejemos ahí. No sé si hay clase. Porque tengo una práctica con los de clínica de grandes a Florencia. Yo lo llevo, pero en la mala.